Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar y aún así algo falta. No es un vacío ruidoso ni una herida evidente. Es más bien un susurro constante, una sensación difícil de nombrar que acompaña al amanecer y se cuela en los silencios de la noche. Una intuición persistente de que se está viviendo hacia adelante, cumpliendo, respondiendo, avanzando, pero sin habitarse del todo. Ese es el punto exacto desde el cual comienza Todo empieza aquí, de Meher Alee Patel. No como un libro que ofrece respuestas inmediatas, sino como un espacio íntimo donde por fin se permite hacer las preguntas que casi nunca se pronuncian en voz alta. El mundo moderno empuja a definirse rápido. Quiere etiquetas claras, trayectorias limpias, decisiones firmes. Desde muy temprano se aprende a explicar quién se es en pocas palabras, como si la identidad fuera un objeto terminado y no un proceso vivo. Se aprende a medir el valor personal en logros visibles, en productividad, en comparaciones silenciosas. Y en medio de ese ruido, la relación más importante, la relación con uno mismo, queda relegada a los márgenes. Se posterga para cuando haya tiempo, para cuando todo esté más claro, para un futuro que rara vez llega. Este libro aparece precisamente en ese punto de quiebre. En ese instante sutil en el que alguien empieza a sospechar que la claridad no llega antes del autoconocimiento, sino después. Que no se trata de encontrarse a uno mismo como quien haya un objeto perdido, sino de reconocerse capa por capa, día tras día, con paciencia y con honestidad. Todo empieza aquí no grita verdades universales, susurra invitaciones personales. No empuja, acompaña. No dicta, pregunta. La lucha universal que atraviesa estas páginas no es espectacular ni dramática en apariencia, pero es profundamente humana, la desconexión interior. Esa distancia que se forma cuando una persona vive más pendiente de cumplir expectativas externas que de escuchar su propia voz. Cuando se vuelve experta en responder qué hace, pero no qué siente. Cuando sabe lo que debería querer, pero no logra identificar lo que realmente desea. Es una lucha silenciosa, porque desde fuera todo puede parecer estable, incluso exitoso. Pero por dentro, algo permanece fragmentado. En ese contexto, el acto de detenerse a escribir, de escribir para uno mismo, sin testigos, sin juicios, se convierte en un gesto radical. Un gesto de resistencia frente a la prisa. Un gesto de valentía frente a la evasión. Meher Alee Patel propone el diario no como un registro de eventos, sino como un espejo. Un espacio seguro donde la verdad puede aparecer sin adornos. Donde no hace falta ser coherente, ni fuerte, ni inspirador. Basta con ser honesto. Lo que vuelve este libro especialmente relevante ahora es el momento histórico que se habita. Una era de hiperconexión externa y desconexión interna. Nunca fue tan fácil compartir pensamientos y, al mismo tiempo, nunca fue tan difícil escucharlos de verdad. Las redes sociales enseñan a mostrar versiones pulidas del yo, pero rara vez enseñan a explorar las versiones incompletas, contradictorias, cambiantes. Y sin embargo, es ahí donde reside la verdadera comprensión personal. Todo empieza aquí no promete transformación instantánea. Promete algo más real, presencia. Promete el lento reencuentro con partes olvidadas, silenciadas o postergadas. Promete el descubrimiento de patrones emocionales, de miedos antiguos, de deseos que nunca encontraron espacio para expresarse. Y lo hace con una ternura poco común en los discursos de desarrollo personal. No hay urgencia por arreglarse. No hay presión por mejorar. Hay una invitación constante a conocerse. Desde una mirada cinematográfica, este libro se siente como una habitación en penumbra al inicio de una película. Una habitación tranquila, sin música estridente, donde la cámara se mueve despacio. El espectador, el lector, entra sin saber exactamente qué va a encontrar.
Solo sabe que algo importante está a punto de revelarse, no de forma espectacular, sino íntima. Aquí no hay grandes giros de trama, hay revelaciones silenciosas. No hay héroes conquistando el mundo, hay personas aprendiendo a habitarse. Meera Patel entiende que el autoconocimiento no ocurre en línea recta. Ocurre en espiral. Se vuelve a los mismos temas una y otra vez, pero cada vez desde un lugar ligeramente distinto. Una pregunta que hoy duele, mañana aclara. Una emoción que hoy confunde, mañana enseña. Por eso el libro no se lee como una historia tradicional, sino como una experiencia. Una experiencia que se despliega en el tiempo, al ritmo del lector, al ritmo de su vida. La importancia de este libro no radica solo en lo que dice, sino en el espacio que crea. Un espacio donde está permitido no saber. Donde la duda no es un defecto, sino una puerta. Donde el silencio no es vacío, sino preparación. En una cultura obsesionada con la certeza, este libro devuelve dignidad a la pregunta. En una cultura que premia la velocidad, devuelve valor a la pausa. Desde una perspectiva educativa y filosófica, todo empieza aquí plantea una idea poderosa y, a la vez, sencilla: no se puede construir una vida alineada sin antes comprender quién la está viviendo. No se pueden tomar decisiones auténticas sin entender las emociones que las impulsan. No se puede avanzar con claridad si se camina desconectado de la propia brújula interna. El autoconocimiento deja de ser un lujo introspectivo y se revela como una base esencial para cualquier forma de crecimiento. A nivel emocional, la narración que emerge de este libro no busca elevar la adrenalina, sino profundizar la respiración. No busca aplausos, sino resonancia. Hay algo profundamente humano en reconocer que no todas las respuestas llegan de inmediato, y que muchas de las más importantes solo aparecen cuando alguien se atreve a quedarse consigo mismo un poco más de tiempo. Esta introducción no es un comienzo ruidoso, es una apertura consciente. Como abrir un cuaderno nuevo y dejar que la primera página permanezca en blanco unos segundos antes de escribir. Ese instante contiene todas las posibilidades. Contiene el pasado que pide ser comprendido, el presente que pide ser escuchado y el futuro que espera ser elegido con mayor intención. Porque, como sugiere el espíritu de este libro, todo, absolutamente todo, empieza aquí. En el momento en que alguien decide mirarse sin máscaras. En el instante en que se concede el permiso de no huir de sí mismo. En la elección silenciosa de escucharse, incluso cuando la verdad incomoda. Especialmente entonces. Y desde ese punto exacto, comienza el verdadero viaje. Antes de cualquier cambio visible, antes de cualquier decisión valiente o transformación profunda, hay un instante casi imperceptible en el que algo se ilumina por dentro. No es una revelación dramática ni una certeza absoluta. Es conciencia. Es el momento en que una persona deja de moverse en automático y, aunque sea por unos segundos, se observa a sí misma viviendo. Meera Patel sitúa este punto como el verdadero origen de todo proceso interno. No la acción. No la disciplina. No la motivación. La conciencia. Porque nada puede transformarse si primero no es visto. Nada puede sanar si antes no es reconocido. Nada puede alinearse si permanece inconsciente. La mayoría de las personas vive gran parte de su vida reaccionando. Reaccionando a estímulos, a expectativas, a miedos heredados, a historias que se repiten sin ser cuestionadas. Se despiertan, cumplen rutinas, toman decisiones, se relacionan, avanzan, pero rara vez se detienen a preguntarse desde dónde están viviendo. ¿Qué emociones están guiando sus elecciones? ¿Qué pensamientos se repiten como un eco constante? ¿Qué tensiones habitan el cuerpo como una segunda piel? La conciencia es ese acto de detener la inercia. De observar sin intervenir de inmediato. De mirar sin juzgar.
En el universo de todo empieza aquí, la conciencia no es un ejercicio intelectual, sino una práctica emocional y corporal. Es notar cómo se siente el pecho cuando se dice sí queriendo decir no. Es reconocer el cansancio que no proviene del esfuerzo físico, sino de la desconexión interna. Es darse cuenta de que una emoción incómoda no es un enemigo, sino un mensajero. Esta lección fundamental no propone que la conciencia sea cómoda. Propone que sea honesta. Porque muchas veces, al empezar a mirar hacia adentro, lo primero que aparece no es claridad, sino confusión. No es calma, sino ruido. No es alivio, sino resistencia. Y eso también forma parte del proceso. Ver lo que hay, incluso cuando no gusta, es el primer acto de respeto hacia uno mismo. Meherali Patel entiende que la conciencia no se activa de golpe. Se cultiva. Y la escritura, especialmente la escritura íntima, no performativa, se convierte en una herramienta poderosa para ese cultivo. Al escribir, los pensamientos dejan de girar en círculos y se vuelven visibles. Las emociones, al ser nombradas, pierden parte de su carga difusa y empiezan a tomar forma. Lo que antes era una sensación confusa se convierte en una frase. Y esa frase, al ser leída, devuelve información valiosa sobre el mundo interior. En esta lección, la conciencia se presenta como un acto de presencia radical. Estar aquí. En este cuerpo. En este momento. Con esta emoción. Sin huir hacia distracciones ni proyectarse constantemente hacia el futuro. Porque muchas personas viven más tiempo anticipando lo que vendrá o rumiando lo que fue que habitando lo que es. Y sin embargo, solo en el presente se puede observar con claridad. Desde una perspectiva filosófica, esta idea resuena con tradiciones antiguas que colocan la atención como base de la sabiduría. Pero Meherali Patel la traduce a un lenguaje contemporáneo, accesible, profundamente humano. No habla de iluminación ni de trascendencia abstracta. Habla de notar. Notar cómo se responde a ciertas personas. Notar qué situaciones activan ansiedad. Notar qué pensamientos aparecen cuando hay silencio. Notar qué partes del día se viven con plenitud y cuáles con tensión. La conciencia, en este sentido, no es pasiva. Es activa, pero no agresiva. No busca corregir de inmediato. Busca comprender. Porque cuando una persona se vuelve consciente de sus patrones, algo cambia de manera natural. Lo que antes gobernaba desde las sombras pierde fuerza. Lo que antes parecía inevitable se vuelve opcional. La conciencia no obliga a cambiar, hace posible elegir. Uno de los aportes más sutiles y poderosos de esta lección es la idea de que no hay emociones incorrectas. Hay emociones no escuchadas. Cuando alguien se permite observar su mundo interno sin clasificarlo inmediatamente como bueno o malo, fuerte o débil, correcto o incorrecto, se abre un espacio de autenticidad. Y en ese espacio, la verdad interna puede expresarse sin miedo a ser invalidada. Muchas personas temen volverse conscientes porque creen que eso implicará enfrentarse a todo lo que han evitado. Y, en parte, tienen razón. Pero lo que este libro muestra es que la conciencia no llega para castigar, sino para liberar. Porque vivir sin conciencia no elimina el dolor, lo desplaza. Lo convierte en tensión crónica, en reacciones desproporcionadas, en decisiones que no se entienden del todo. La conciencia, en cambio, trae contexto. Y el contexto reduce la carga. Desde una mirada cinematográfica, esta lección es como el primer plano de una película introspectiva. La cámara se acerca lentamente al rostro del protagonista, no para mostrar acción, sino para revelar expresión. Cada microgesto importa. Cada silencio dice algo. Así funciona la conciencia. Presta atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos. A los cambios de ánimo. A las reacciones automáticas.
a las historias que uno se cuenta sin darse cuenta. Meher Ali Patel no plantea la conciencia como un estado permanente, sino como una práctica intermitente. Nadie está consciente todo el tiempo. Nadie vive en presencia constante. Y eso está bien. Lo importante es volver. Volver a observar. Volver a preguntarse. Volver a escucharse. Cada regreso fortalece la relación con uno mismo. En el contexto del diario, las preguntas funcionan como linternas. No iluminan todo de golpe, pero enfocan una zona específica del paisaje interno. Y al responderlas con honestidad, no con lo que debería sentirse, sino con lo que realmente está ahí, la conciencia se profundiza. Se vuelve más afinada. Más precisa. Más compasiva. Esta lección también enseña que la conciencia no es solo mental. El cuerpo es un archivo vivo de experiencias no procesadas. Tensión en los hombros, nudos en el estómago, respiración superficial. Todo eso comunica. Pero para escuchar, hay que detenerse. Hay que prestar atención. Hay que permitir que el cuerpo también tenga voz en el proceso de autoconocimiento. La conciencia, entonces, se convierte en un acto de valentía silenciosa. No hay aplausos por notar una emoción incómoda. No hay reconocimiento externo por admitir una verdad interna. Pero cada vez que alguien se observa con honestidad, se fortalece una base invisible. Una base sobre la cual se construirán decisiones más alineadas, relaciones más auténticas y una vida más coherente. Nada de lo que vendrá después, límites, elecciones, cambios, crecimiento, será posible sin este primer paso. Porque intentar transformarse sin conciencia es como intentar navegar sin mapa. Puede haber movimiento, pero no dirección. Puede haber esfuerzo, pero no claridad. Por eso, todo empieza aquí, insiste, de manera suave pero constante, en volver al inicio una y otra vez. A la conciencia. A la observación. A la presencia. Porque cada vez que una persona se ve con mayor claridad, algo dentro de ella se reordena. Y ese reordenamiento, aunque invisible al principio, lo cambia todo. Todo comienza con la conciencia. Y desde ahí, el camino deja de ser una reacción y empieza a ser una elección. Después de la conciencia llega algo aún más sutil, pero igual de decisivo, aprender a escuchar. No solo con la mente, no solo con palabras, sino con el cuerpo entero. Con las sensaciones que aparecen antes de que exista una explicación lógica. Con las emociones que se manifiestan incluso cuando la razón intenta silenciarlas. En Todo empieza aquí, Meher Ali Patel propone una idea profunda y transformadora: el cuerpo y las emociones no son obstáculos en el camino del crecimiento personal, son la brújula que indica hacia dónde ir. Durante generaciones, muchas personas aprendieron a desconectarse de sus señales internas para poder funcionar. A ignorar el cansancio, a minimizar la tristeza, a justificar la ansiedad, a callar la intuición. El cuerpo se convirtió en un vehículo que debía rendir, y las emociones en interferencias que había que controlar. Pero lo que este libro revela, con una sensibilidad paciente y firme, es que esa desconexión tiene un costo. Un costo que se paga en confusión, en decisiones que no encajan, en una vida que avanza pero no se siente propia. Escuchar el cuerpo no significa obedecer cada impulso sin discernimiento. Significa reconocer que el cuerpo almacena información que la mente aún no ha procesado. Significa entender que una opresión en el pecho puede estar señalando un límite cruzado. Que un nudo en el estómago puede estar advirtiendo de una decisión que no está alineada. Que una sensación de ligereza puede indicar verdad, incluso cuando no haya argumentos racionales que la respalden. Meher Ali Patel no romantiza las emociones. No las presenta como guías infalibles ni como fuerzas místicas. Las presenta como mensajeras. Cada emoción trae un dato.
La tristeza señala una pérdida o una necesidad no atendida. La ira marca una frontera violada. El miedo advierte sobre vulnerabilidad. La alegría revela coherencia interna. Cuando se aprende a escuchar sin reaccionar de inmediato, esas emociones empiezan a hablar con claridad. En esta lección, el cuerpo deja de ser un fondo silencioso y se convierte en protagonista. Respiración, tensión, postura, ritmo cardíaco, todo comunica. Pero para escuchar, hay que crear espacio. El diario se convierte entonces en un puente entre la experiencia corporal y la comprensión consciente. Al escribir cómo se siente algo en el cuerpo, las emociones se aterrizan. Dejan de ser abstractas. Se vuelven observables. Desde una perspectiva educativa, esta idea desafía un modelo profundamente arraigado que privilegia la lógica por encima de la sensación. Pero Merleau-Patau no propone elegir entre mente y cuerpo. Propone integrarlos. La mente analiza, el cuerpo siente. Juntos ofrecen una lectura más completa de la experiencia. Separados, generan desequilibrio. Muchas personas toman decisiones importantes sin consultar a su cuerpo. Eligen trabajos que generan tensión crónica. Mantienen relaciones que provocan agotamiento emocional. Persiguen metas que, aunque socialmente admirables, producen una sensación constante de desalineación. Y luego se preguntan por qué, a pesar de hacer todo bien, no se sienten en paz. La respuesta suele estar en señales ignoradas durante demasiado tiempo. Esta lección invita a una forma distinta de orientación vital. No una brújula externa que apunta al éxito definido por otros, sino una brújula interna que responde a la coherencia personal. Aprender a escuchar esa brújula no es inmediato. Requiere práctica. Requiere desaprender años de invalidación emocional. Requiere paciencia para distinguir entre el ruido del miedo y la voz clara de la intuición. En el tono cinematográfico que atraviesa este libro, escuchar el cuerpo es como afinar el sonido de una película. Al principio, todo parece mezclado, diálogos, música, ambiente. Pero poco a poco, al ajustar la atención, cada elemento se vuelve nítido. Así ocurre con las sensaciones internas. Lo que antes parecía confuso empieza a diferenciarse. La ansiedad ya no es solo ansiedad, es tensión en el pecho más pensamientos acelerados. La tristeza ya no es solo tristeza, es pesadez en los hombros más necesidad de descanso. Y en esa precisión surge la comprensión. Merleau-Patau enfatiza que las emociones no necesitan ser corregidas de inmediato. Necesitan ser escuchadas. Muchas veces, la simple validación interna reduce su intensidad. Cuando una emoción se siente reconocida, deja de gritar. Cuando se ignora, insiste. El cuerpo funciona de la misma manera. La tensión sostenida es un idioma que dice, algo no está siendo atendido. Esta lección también desmonta la idea de que la fortaleza consiste en no sentir. Propone una redefinición más honesta, la verdadera fortaleza es la capacidad de sentir sin desbordarse, de escuchar sin perderse, de honrar la experiencia interna sin quedar atrapado en ella. El cuerpo y las emociones no buscan controlar la vida, buscan informar. Desde el diario, las preguntas orientadas al cuerpo y a la emoción actúan como un entrenamiento suave. ¿Dónde se siente esta emoción? ¿Qué cambia cuando se nombra? ¿Qué sucede en el cuerpo cuando se piensa en cierta decisión? Estas preguntas no buscan respuestas correctas. Buscan presencia. Buscan conexión. Buscan devolverle al cuerpo su lugar como aliado, no como obstáculo. Hay un momento clave en esta lección, el reconocimiento de que muchas personas aprendieron a desconfiar de sus sensaciones porque en algún punto fueron invalidadas. Se les dijo que exageraban, que eran demasiado sensibles, que no era para tanto. Reconectar con el cuerpo implica también sanar esa herida.
volver a confiar en la propia percepción. Y ese proceso es profundamente reparador. Escuchar el cuerpo y las emociones como brújula no garantiza un camino fácil. A veces la brújula interna señala direcciones incómodas. Cambios necesarios. Límites urgentes. Verdades difíciles. Pero ignorarla no elimina esas necesidades, solo las pospone. Y el costo de la postergación suele ser mayor que el de la escucha. En el universo de todo empieza aquí, esta lección se siente como aprender un nuevo idioma. Un idioma que siempre estuvo ahí, pero que fue olvidado. Al principio, las palabras suenan torpes. Las interpretaciones son imprecisas. Pero con el tiempo, la fluidez aparece. Y con ella, una sensación de alineación que no depende de la aprobación externa. El cuerpo y las emociones no ofrecen mapas detallados del futuro. Ofrecen orientación en el presente. Indican cuando algo se siente expansivo o contractivo. Cuando una elección acerca o aleja. Cuando una relación nutre o drena. Escucharlos no elimina la incertidumbre, pero aporta una referencia interna estable en medio del cambio. Por eso, esta lección no se trata de volverse emocional, sino de volverse consciente y sensible a la información que ya existe. No se trata de dramatizar cada sensación, sino de respetarla. De entender que la sabiduría no vive solo en la mente que analiza, sino también en el cuerpo que experimenta. Y cuando una persona aprende a orientarse desde esa brújula interna, algo profundo se acomoda. Las decisiones dejan de ser solo estratégicas y empiezan a ser coherentes. La vida deja de sentirse como una serie de obligaciones y empieza a sentirse como una experiencia habitada. Escuchar el cuerpo y las emociones no es un lujo introspectivo. Es una forma de volver a casa. Después de aprender a observar y a escuchar, llega una de las tareas más desafiantes del viaje interior, decirse la verdad. No una verdad adornada, ni una verdad estratégica, ni una verdad diseñada para tranquilizar. Una verdad radical. Directa. Íntima. Incómoda cuando es necesario. Liberadora cuando finalmente se permite existir. En Todo empieza aquí, Meroli Patel sitúa la honestidad radical como un punto de inflexión. No como un acto de dureza, sino como un acto de respeto profundo hacia uno mismo. Porque no hay autoconocimiento real sin honestidad. Y no hay honestidad verdadera si está filtrada por el miedo a lo que se va a encontrar. La mayoría de las personas no se miente por malicia. Se miente por protección. Para evitar el dolor, la vergüenza, la decepción o la pérdida. Se suavizan deseos para que parezcan más aceptables. Se minimizan emociones para no sentirse débiles. Se justifican decisiones que, en el fondo, no se sienten alineadas. Se construyen narrativas internas que permiten seguir avanzando sin tener que detenerse demasiado a mirar. La honestidad radical no llega para destruir esas narrativas de golpe. Llega para cuestionarlas con cuidado, pero con firmeza. Para preguntar, ¿esto es realmente lo que siento, o es lo que aprendí a decir que siento? ¿Este deseo nace de mí, o de una expectativa externa? ¿Esta elección me representa, o solo me mantiene a salvo? Merali Patel no presenta la honestidad como una confrontación agresiva, sino como una apertura gradual. Como levantar capas con paciencia. Porque muchas verdades internas no están ocultas por casualidad, están protegidas por miedo. Miedo a cambiar. Miedo a decepcionar. Miedo a perder pertenencia. Miedo a descubrir que se ha estado viviendo una vida que no encaja del todo. En esta lección, el diario se convierte en un espacio de sinceridad sin consecuencias externas. Nadie más lee. Nadie juzga. Nadie corrige. Ese espacio permite que aparezcan pensamientos que nunca se dirían en voz alta. Emociones contradictorias.
Deseos que no encajan con la imagen construida. Cansancios profundos. Ambivalencias que no encuentran lugar en la narrativa pública. La honestidad radical empieza por admitir lo que es, no lo que debería ser. Admitir que algo duele aunque no debería doler. Reconocer que una relación ya no nutre aunque no haya una razón lógica para irse. Aceptar que se desea algo distinto aunque no sea el momento adecuado. Estas verdades no obligan a actuar de inmediato, pero sí obligan a ver. Y ver cambia la relación con uno mismo para siempre. Desde una perspectiva filosófica, esta lección toca una verdad esencial: la negación interna es una forma silenciosa de violencia. No deja marcas visibles, pero erosiona la coherencia personal. Vivir desconectado de la verdad interna requiere una energía constante. Una vigilancia permanente. Una tensión que el cuerpo y las emociones terminan pagando. La honestidad radical, en cambio, libera esa energía. No porque resuelva todo de inmediato, sino porque elimina la fricción interna. Cuando una persona deja de pelear contra lo que siente, algo se relaja. Cuando deja de sostener versiones falsas de sí misma, algo se ordena. Incluso cuando la verdad es difícil, suele ser más liviana que la mentira prolongada. Meher Ali Patel también reconoce que la honestidad no es un estado permanente. Es una práctica. Hay días en los que resulta más accesible y días en los que duele demasiado. Y eso no invalida el proceso. La honestidad radical no exige perfección, exige disposición. Disposición a volver a mirarse. A revisar creencias. A actualizar la narrativa interna cuando deja de ser verdadera. En el tono cinematográfico de este libro, esta lección se siente como una escena en la que el protagonista se queda solo frente a un espejo. No para juzgar su apariencia, sino para sostener la mirada. Al principio hay incomodidad. Luego, reconocimiento. Luego, algo parecido a la compasión. Porque verse con honestidad no significa atacarse, significa reconocerse como humano. Una de las trampas más comunes que esta lección desarma es la confusión entre honestidad y dureza. Muchas personas creen que ser honestas consigo mismas implica ser implacables, críticas, exigentes. Pero Meher Ali Patel propone lo contrario: la honestidad radical necesita suavidad para sostener lo que revela. Sin compasión, la verdad se convierte en castigo. Con compasión, se convierte en guía. Esta lección también revela que muchas decisiones que parecen irracionales desde afuera tienen sentido cuando se las observa con honestidad emocional. A veces no se trata de falta de disciplina, sino de falta de alineación. No de miedo al esfuerzo, sino de agotamiento profundo. No de indecisión, sino de señales internas ignoradas durante demasiado tiempo. La escritura honesta permite detectar patrones. Historias que se repiten. Excusas que cambian de forma, pero no de fondo. Sueños postergados que siguen insistiendo. Al ponerlos en palabras, pierden poder inconsciente y ganan claridad consciente. Y con claridad, aparece la posibilidad de elegir distinto. Meher Ali Patel no empuja a actuar de inmediato sobre cada verdad revelada. Reconoce que algunas verdades necesitan tiempo para ser integradas. Que no todo lo que se reconoce hoy se puede cambiar mañana. Pero también reconoce que ignorar una verdad conocida tiene un costo emocional alto. La honestidad radical no exige velocidad, exige coherencia interna. Desde una mirada educativa, esta lección enseña una habilidad esencial: la autoindagación sincera. Saber hacerse preguntas sin manipular las respuestas. Saber tolerar la incomodidad de no gustarse en ciertos aspectos. Saber aceptar que se es un proceso en construcción, no una identidad fija que debe defenderse a toda costa. Hay un punto especialmente delicado en esta lección: la aceptación de las contradicciones.
Ser honesto implica reconocer que se pueden querer cosas opuestas. Que se puede amar y resentir al mismo tiempo. Que se puede desear cambio y temerlo profundamente. La honestidad radical no exige coherencia perfecta, exige verdad emocional. En el universo de todo empieza aquí, decirse la verdad no es un acto aislado, sino un hábito que se cultiva. Un hábito que, con el tiempo, transforma la relación con uno mismo. Cuando una persona se sabe capaz de escucharse sin traicionarse, algo fundamental se fortalece, la confianza interna. Esa confianza no elimina el miedo ni la duda, pero ofrece un suelo firme desde el cual enfrentarlos. Saber que, pase lo que pase, no se va a abandonar la propia verdad. Que no se va a negar lo que se siente para encajar. Que no se va a vivir una vida entera sosteniendo una historia que ya no representa. La honestidad radical no promete comodidad. Promete integridad. Promete una vida menos fragmentada. Promete la posibilidad de construir decisiones desde un lugar más real, más propio, más vivo. Porque cuando alguien se dice la verdad, deja de ser su propio enemigo y empieza a convertirse en su aliado más confiable. Y desde ese lugar, incómodo, sí, pero auténtico, el camino se vuelve más claro. No más fácil, pero sí más verdadero. Porque todo crecimiento genuino comienza cuando una persona se atreve a mirarse sin máscaras y a decir, en silencio, sin testigos, esto es lo que hay. Y desde aquí, elijo seguir. En el corazón de todo empieza aquí hay una convicción silenciosa pero poderosa, la vida no se transforma tanto por las respuestas que se obtienen, sino por las preguntas que se aprende a sostener. Meher Ali Patel no escribe para ofrecer soluciones cerradas ni verdades universales. Escribe para devolverle dignidad a la pregunta. A esa forma de exploración interna que no exige llegar rápido a ningún lugar, pero que, con el tiempo, cambia por completo el paisaje interior. La mayoría de las personas ha sido educada para responder. Desde muy temprano se aprende que tener respuestas es sinónimo de inteligencia, de madurez, de control. Se premia la certeza y se castiga la duda. Se espera que alguien sepa quién es, qué quiere y hacia dónde va. Y cuando esas respuestas no llegan, aparece la sensación de estar fallando. Pero este libro propone un giro radical, no saber no es una carencia, es una oportunidad. La pregunta correcta no es un síntoma de debilidad, es una herramienta de claridad. Las preguntas incorrectas tienden a ser duras, acusatorias, cerradas. ¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué no puedo ser como los demás? Estas preguntas no abren caminos, los cierran. Refuerzan la culpa, alimentan la vergüenza y mantienen a la persona atrapada en una narrativa de defecto. Meher Ali Patel invita a reemplazarlas por preguntas más amplias, más honestas, más humanas. Preguntas que no buscan juzgar, sino comprender. El valor de una buena pregunta no reside en su complejidad, sino en su capacidad de generar espacio interno. Espacio para sentir. Espacio para recordar. Espacio para conectar puntos que antes parecían aislados. Una pregunta bien formulada actúa como una llave. No fuerza la cerradura, encaja con precisión y permite que algo se abra desde dentro. En el contexto del diario, cada pregunta es una invitación a detenerse. A mirar con más atención. A escuchar lo que normalmente queda tapado por la prisa. Meher Ali Patel diseña estas preguntas con una sensibilidad particular, no empujan, no acorralan, no exigen respuestas inmediatas. Algunas están pensadas para acompañar durante días, incluso semanas. Porque hay verdades que no se revelan al instante. Necesitan madurar. Desde una perspectiva filosófica, esta lección recuerda que la calidad de la conciencia depende de la calidad de las preguntas que se hacen. Preguntas superficiales generan respuestas superficiales. Preguntas profundas generan comprensión profunda.
Y la profundidad, en este caso, no significa dramatismo, sino honestidad. Significa atreverse a preguntar desde un lugar vulnerable. ¿Qué necesito ahora mismo? ¿Qué me está agotando? ¿Qué parte de mí no está siendo escuchada? ¿Qué estoy evitando sentir? Estas preguntas no buscan eficiencia ni productividad. Buscan verdad emocional. Y al hacerlo, reordenan prioridades de manera natural. Cuando una persona se formula la pregunta correcta, muchas decisiones se clarifican sin necesidad de análisis excesivo. El tono cinematográfico de esta lección se asemeja a una escena en la que el protagonista deja de correr y se sienta. La cámara se queda quieta. No hay música grandilocuente. Solo silencio. En ese silencio aparecen las preguntas. Y con ellas, recuerdos, sensaciones, intuiciones. No todas agradables. No todas cómodas. Pero todas reveladoras. Meher Ali Patel entiende que hacer buenas preguntas requiere valentía. Porque algunas respuestas implican reconocer insatisfacción, deseo de cambio, límites cruzados, necesidades ignoradas. Implican aceptar que no todo está funcionando como se creía. Y eso puede generar miedo. Pero el libro no plantea las preguntas como detonantes de crisis, sino como guías suaves hacia una vida más alineada. Una de las enseñanzas más sutiles de esta lección es que no todas las preguntas necesitan ser respondidas de inmediato. Algunas están diseñadas para acompañar. Para observar cómo cambian las respuestas con el tiempo. Para notar patrones. Para descubrir que una respuesta que hoy parece clara mañana puede transformarse. Y eso no es un fracaso, es crecimiento. Desde el punto de vista educativo, esta lección entrena una habilidad poco cultivada, la autoindagación consciente. Saber formular preguntas que no refuercen el autosabotaje. Saber pausar antes de buscar soluciones externas. Saber quedarse un momento más con la duda sin llenarla de ruido. En un mundo que premia la rapidez, esta capacidad se vuelve profundamente contracultural. Meher Ali Patel también señala que las preguntas correctas suelen ser simples, pero no fáciles. No adornadas, pero sí precisas. Preguntas como, ¿qué estoy sosteniendo por miedo a soltar? ¿Qué me haría sentir más en paz, no más validado? ¿Qué parte de mi vida necesita atención, no corrección? Estas preguntas no empujan a actuar de inmediato, pero sí cambian el foco de atención. El diario, en este sentido, funciona como un laboratorio interno. Un lugar donde las preguntas pueden explorarse sin presión por llegar a conclusiones. Donde una respuesta incompleta es suficiente. Donde el silencio también cuenta como respuesta. Este enfoque desactiva la ansiedad por hacerlo bien y devuelve el proceso al terreno de la exploración personal. Hay una diferencia profunda entre preguntarse para castigarse y preguntarse para comprenderse. La primera forma contrae. La segunda expande. Esta lección enseña a distinguir entre ambas. A notar el tono interno con el que se formula una pregunta. A elegir conscientemente un lenguaje interno más amable, más curioso, más abierto. En términos emocionales, las preguntas correctas funcionan como puentes. Conectan experiencias pasadas con sensaciones presentes. Conectan deseos con miedos. Conectan el cuerpo con la mente. Y al hacerlo, revelan coherencias ocultas. Lo que antes parecía confuso empieza a ordenarse, no porque haya una respuesta definitiva, sino porque hay un marco más amplio desde el cual observar. Meher Ali Patel no promete que las preguntas siempre conduzcan a respuestas claras. A veces conducen a más preguntas. Y eso también está bien. Porque el objetivo no es cerrar el proceso, sino profundizarlo. El autoconocimiento no es un examen que se aprueba, es una conversación que se sostiene a lo largo del tiempo.
Esta lección también desafía la idea de que el crecimiento personal consiste en acumular certezas. Propone que consiste, más bien, en desarrollar la capacidad de vivir con preguntas sin perder el equilibrio. De confiar en que, incluso sin respuestas inmediatas, el proceso está ocurriendo. Que algo se está moviendo por dentro. En el universo de todo empieza aquí, las preguntas correctas no llevan a una versión idealizada del yo, sino a una versión más real. Más consciente. Más conectada. Una versión que se permite no saberlo todo, pero que sabe escucharse mejor. Y cuando una persona aprende a hacerse las preguntas correctas, deja de buscar frenéticamente respuestas externas. Empieza a confiar en su propio proceso. Empieza a entender que la claridad no siempre llega como una revelación, sino como una acumulación de pequeñas comprensiones. Comprensiones que nacen, una y otra vez, de una pregunta honesta sostenida con paciencia. Porque, al final, no son las respuestas las que transforman una vida. Son las preguntas que alguien se atreve a hacerse cuando decide mirarse con verdad. En algún punto del camino, después de observar, escuchar, decirse la verdad y hacerse las preguntas correctas, aparece una realización silenciosa pero profunda: no existe un momento futuro en el que todo esté resuelto. No hay una versión final, pulida y completa de uno mismo esperando al final del proceso. Y lejos de ser una derrota, esta comprensión puede convertirse en un alivio inmenso. En Todo empieza aquí, Murali Patel introduce una idea que redefine por completo la relación con el crecimiento personal. La imperfección no es un obstáculo que hay que superar, es el lugar desde el cual se vive. Durante mucho tiempo, muchas personas han entendido el desarrollo personal como una carrera hacia una mejor versión. Más disciplinada. Más segura. Más productiva. Más equilibrada. En ese modelo, la imperfección es vista como una falla temporal, algo que debe corregirse antes de poder sentirse en paz. Pero esta lección propone un giro radical. La paz no llega cuando desaparecen las imperfecciones, sino cuando se deja de huir de ellas. Aceptar la imperfección como hogar no significa resignarse ni dejar de crecer. Significa dejar de postergar la aceptación personal hasta cumplir con una lista imposible de requisitos internos. Significa entender que se puede aprender, sanar y cambiar sin dejar de pertenecer a uno mismo en el proceso. Que no hay que convertirse en alguien distinto para merecer descanso, cuidado o respeto interno. Murali Patel aborda esta idea con una ternura poco común. No idealiza la imperfección ni la convierte en un eslogan vacío. La presenta como una realidad inevitable y profundamente humana. Todos tienen contradicciones. Todos cargan heridas. Todos tienen días de claridad y días de confusión. La diferencia no está en quién es imperfecto y quién no, sino en quién se permite vivir sin pelear constantemente contra esa realidad. Desde una perspectiva emocional, la resistencia a la imperfección genera un agotamiento profundo. Vivir intentando ocultar fallas, corregir emociones inadecuadas o cumplir con estándares internos imposibles consume una energía inmensa. Esa energía podría utilizarse para crear, para conectar, para disfrutar, para descansar. Aceptar la imperfección libera esa energía retenida en la autoexigencia constante. En el tono cinematográfico de esta lección, aceptar la imperfección se siente como regresar a casa después de un largo viaje. No una casa perfecta ni recién ordenada, sino una casa vivida. Con marcas en las paredes, con objetos fuera de lugar, con recuerdos visibles. Una casa que no impresiona, pero sostiene. Una casa donde no hace falta fingir. Murali Patel invita a reconocer que muchas personas viven en una espera perpetua. Cuando sea más seguro, cuando tenga más claro, cuando deje de sentir esto, cuando mejore aquello. Esa espera aplaza la vida real. Y en el fondo, nunca termina, porque siempre hay algo más por mejorar.
Esta lección corta ese ciclo y propone algo distinto, vivir desde donde se está, no desde donde se cree que se debería estar. Aceptar la imperfección como hogar también implica cambiar la relación con el error. El error deja de ser una prueba de incapacidad y se convierte en información, en aprendizaje, en experiencia. El diario, en este sentido, se transforma en un espacio donde los tropiezos pueden registrarse sin vergüenza, donde se puede escribir sobre lo que no salió bien sin necesidad de justificarse. Esa honestidad crea una base sólida para el crecimiento real. Desde una mirada educativa, esta lección desmonta la idea de que la motivación debe nacer de la insatisfacción. No es necesario odiar quién se es para querer crecer. Se puede desear evolución desde el cuidado, no desde el rechazo. Esta distinción cambia por completo el tono del proceso interno. El crecimiento deja de ser una huida y se convierte en una exploración. Meher Ali Patel también señala que la autoaceptación no es un estado permanente, sino una práctica que se renueva. Hay días en los que resulta más accesible y días en los que cuesta. Aceptar la imperfección incluye aceptar esas fluctuaciones. Incluye reconocer que habrá momentos de autocrítica y aprender a responderles con amabilidad en lugar de castigo. En el universo emocional de este libro, aceptar la imperfección no significa bajar estándares externos, sino revisar estándares internos. Preguntarse, ¿de dónde viene esta exigencia? ¿A quién intento satisfacer? ¿Qué pasaría si me permitiera ser suficiente tal como soy hoy? Estas preguntas no eliminan el deseo de mejora, pero suavizan el camino. La imperfección, vista desde esta lección, se convierte en un punto de encuentro. Un lugar común entre todos los seres humanos. Reconocerla en uno mismo facilita reconocerla en los demás. Y con ello, surge una mayor compasión. Las relaciones se vuelven menos defensivas, menos performativas. Más reales. Aceptar la imperfección como hogar también transforma la relación con el tiempo. Ya no se vive esperando llegar a algún lugar para empezar a disfrutar. Se empieza a habitar el presente con mayor plenitud, aún con dudas, aún con errores, aún con procesos abiertos. La vida deja de ser un proyecto y se vuelve una experiencia. Meher Ali Patel no romantiza el dolor ni la dificultad. Reconoce que aceptar la imperfección puede traer tristeza, duelo por versiones idealizadas de uno mismo que nunca existirán. Pero ese duelo es necesario para soltar la fantasía y abrazar la realidad. Y en la realidad, aunque menos brillante, hay una paz más profunda. Desde una perspectiva filosófica, esta lección se conecta con la idea de pertenencia interna. Sentirse en casa dentro de uno mismo, incluso cuando hay caos. Incluso cuando no hay respuestas. Incluso cuando el camino no está claro. Esa sensación de hogar no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de aceptación. El diario funciona aquí como un refugio. Un lugar donde no hay que escribir bien, ni ser coherente, ni llegar a conclusiones. Un lugar donde se puede ser contradictorio, cambiante, incompleto. Y en esa libertad, algo se relaja. Algo se asienta. Aceptar la imperfección como hogar no significa dejar de aspirar. Significa dejar de condicionarse. Significa entender que la dignidad personal no se gana con logros ni se pierde con errores. Que el valor propio no está en negociación constante. Que se puede descansar sin haber arreglado todo. Esta lección marca un punto de inflexión emocional. Porque cuando una persona deja de verse como un proyecto defectuoso y empieza a verse como un proceso vivo, cambia la manera en que se trata. Cambia el tono interno. Cambia la relación con el esfuerzo, con el fracaso, con el tiempo. Y desde ese lugar, imperfecto, sí, pero habitado, la vida se vuelve más ligera. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no se vive en guerra con uno mismo.
La imperfección deja de ser algo que se tolera y se convierte en el suelo firme sobre el cual se camina. Ese es el hogar que propone Todo empieza aquí. Un hogar sin condiciones. Un hogar real. Después de aceptar la imperfección como un hogar posible, surge una necesidad inevitable: proteger ese hogar. No con muros rígidos ni con aislamiento, sino con límites conscientes. En Todo empieza aquí, Merali Patel introduce los límites no como barreras egoístas, sino como actos profundos de autocuidado y coherencia interna. Elegir límites es, en esencia, elegir que merece la energía vital y que la drena silenciosamente. Durante mucho tiempo, muchas personas aprendieron que decir sí era una virtud incuestionable. Sí a las demandas externas. Sí a las expectativas familiares. Sí a los compromisos que no se sienten correctos. Sí a sostener vínculos que desgastan. Decir no, en cambio, fue asociado con egoísmo, rechazo o falta de generosidad. Este libro desmonta esa narrativa con una claridad suave pero firme: sin límites, no hay energía suficiente para vivir de manera auténtica. La energía no es infinita. No lo es emocionalmente, no lo es mentalmente, no lo es físicamente. Sin embargo, muchas personas viven como si lo fuera, distribuyéndola sin conciencia, reaccionando a cada demanda, absorbiendo emociones ajenas, posponiendo necesidades propias. El resultado no siempre es inmediato, pero es acumulativo: agotamiento, resentimiento, desconexión, pérdida de claridad. Merali Patel propone una pregunta silenciosa pero poderosa: ¿qué está consumiendo energía que ya no puede sostenerse? Esta pregunta no busca culpables externos. Busca responsabilidad interna. Porque los límites no se tratan de cambiar a los demás, sino de decidir cómo se participa en las dinámicas existentes. Elegir límites que protejan la energía implica primero reconocer dónde se está perdiendo. Y eso requiere honestidad. Reconocer conversaciones que dejan vacío. Compromisos que generan tensión antes incluso de comenzar. Rutinas que no respetan el ritmo interno. Relaciones donde se da más de lo que se recibe emocionalmente. Esta observación no exige acción inmediata, pero sí conciencia sostenida. En el tono cinematográfico que atraviesa esta lección, establecer límites se asemeja a una escena en la que el protagonista aprende a cerrar una puerta. No con violencia, no con enojo, sino con decisión tranquila. Al principio hay culpa. Duda. La sensación de estar fallando a alguien. Pero luego, lentamente, aparece algo nuevo: espacio. Silencio. Respiración más profunda. Merali Patel redefine el límite como un acto de claridad. Decir hasta aquí no significa dejar de amar, de cuidar o de colaborar. Significa reconocer que cuidar de uno mismo es una condición necesaria para cualquier forma de entrega genuina. Un límite no es un rechazo al otro, es una afirmación del propio valor. Desde una perspectiva emocional, esta lección aborda uno de los miedos más profundos: el miedo a perder conexión si se deja de complacer. Muchas personas han aprendido a sostener vínculos a costa de sí mismas porque creen que su valor reside en su disponibilidad. El libro invita a cuestionar esa creencia. A preguntarse si una conexión que solo se mantiene mediante el autosacrificio es realmente una conexión segura. El diario se convierte aquí en una herramienta de mapeo energético. Un espacio para registrar qué actividades, personas o pensamientos se expanden y cuáles contraen. Qué compromisos se asumen desde el deseo y cuáles desde la obligación. Al escribirlo, los patrones se vuelven visibles. Y lo que se ve, se puede elegir. Merali Patel no presenta los límites como algo rígido o definitivo. Los presenta como flexibles, revisables, vivos. Un límite que hoy es necesario puede cambiar mañana. Lo importante no es la regla, sino la intención,
proteger la energía para vivir de forma más alineada. Esta lección también desarma la idea de que los límites se establecen solo hacia afuera. Hay límites internos igualmente importantes. Límites con el propio diálogo interno. Con la autoexigencia excesiva. Con la rumiación constante. Con la comparación. Proteger la energía implica también decidir qué pensamientos se alimentan y cuáles se dejan pasar. Desde una mirada educativa, esta lección enseña una habilidad clave para la vida adulta consciente, la autorregulación. Saber cuándo algo es demasiado. Saber detenerse antes del agotamiento total. Saber priorizar sin justificar constantemente. Estas habilidades no suelen enseñarse, pero son fundamentales para una vida sostenible. Meher Ali Patel reconoce que establecer límites puede generar incomodidad externa. No todos reaccionan bien cuando alguien deja de estar siempre disponible. Pero también señala algo esencial: las relaciones que pueden adaptarse a límites saludables suelen fortalecerse. Las que no, revelan dinámicas que ya eran frágiles. En el universo emocional del libro, los límites no se imponen desde la dureza, sino desde la claridad. No se gritan, se sostienen. No se explican en exceso, se encarnan. Cuando una persona actúa de forma coherente con sus límites, el mensaje se vuelve claro sin necesidad de palabras. Aceptar la imperfección como hogar fue el paso anterior. Elegir límites es aprender a cuidar ese hogar. A decidir quién entra, cuánto tiempo se queda y bajo qué condiciones. No desde el control, sino desde el respeto mutuo. Esta lección también invita a revisar la relación con el tiempo. El tiempo es una de las formas más visibles de energía. Decidir en qué se invierte es una declaración de valores. Cuando el tiempo se entrega constantemente a lo que no nutre, el cuerpo y las emociones lo resienten. Elegir límites temporales, espacios de descanso, de silencio, de no hacer, es una forma profunda de autocuidado. Meher Ali Patel subraya que no hay límites perfectos. Habrá momentos de duda, de retrocesos, de culpa. Pero cada vez que alguien elige proteger su energía, aunque sea de manera imperfecta, fortalece una relación fundamental, la relación consigo mismo. Esa relación se convierte en un punto de referencia interno estable. Desde una perspectiva filosófica, esta lección redefine la idea de responsabilidad. No como la capacidad de hacerlo todo, sino como la capacidad de elegir conscientemente. Elegir qué sostener y qué soltar. Elegir desde la coherencia, no desde el miedo. El diario, una vez más, ofrece un espacio seguro para explorar estas decisiones sin presión externa. Para escribir límites que aún no se han dicho en voz alta. Para ensayar posibilidades. Para reconocer deseos de protección que nunca tuvieron permiso de existir. Elegir límites que protejan la energía no es un acto aislado, sino una práctica continua. Una práctica que requiere escucha, ajuste y valentía. Pero con el tiempo, produce un efecto profundo: la vida deja de sentirse como una constante defensa y empieza a sentirse como un espacio habitable. Y cuando la energía se protege, algo esencial ocurre. Aparece la disponibilidad real. No la disponibilidad forzada, sino la genuina. Aparece la presencia. Aparece la capacidad de decir sí desde el deseo y no desde la obligación. Esta lección no promete relaciones perfectas ni agendas equilibradas. Promete algo más valioso: coherencia interna. La sensación de que la vida que se vive no está drenando lo más esencial. Que la energía vital se está utilizando para sostener lo que realmente importa. Porque al final, elegir límites no es cerrar el corazón. Es cuidarlo. Y solo un corazón cuidado puede sostener una vida plena, consciente y verdaderamente propia. Después de aprender a observar, escuchar, decirse la verdad, hacerse las preguntas correctas,
aceptar la imperfección y establecer límites que protejan la energía, surge una comprensión inevitable. Nada de esto funciona como un evento aislado. No hay un día en el que la autoexploración se complete y quede resuelta para siempre. En Todo empieza aquí, Merali Patel deja claro que el verdadero cambio no ocurre en los grandes momentos de revelación, sino en la constancia silenciosa. En el regreso diario a uno mismo. La autoexploración, cuando se vive como una práctica diaria, deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en una forma de habitar la vida. Ya no aparece solo cuando algo duele, cuando hay crisis o cuando todo parece desmoronarse. Se vuelve una presencia constante, una conversación continua, un hilo invisible que atraviesa los días ordinarios. Muchas personas se acercan al autoconocimiento con la expectativa de un resultado final, claridad definitiva, paz permanente, seguridad absoluta. Pero esta lección propone una visión más realista y profundamente humana. Conocerse no es llegar a una conclusión, es sostener una relación. Y como toda relación viva, necesita atención regular, escucha, ajustes y tiempo. Merali Patel presenta la autoexploración diaria como un acto de intimidad consigo mismo. No como una tarea pesada ni como una obligación moral, sino como un espacio de encuentro. Un momento, a veces breve, a veces más profundo, en el que una persona se permite preguntarse cómo está realmente, sin prisas, sin máscaras, sin expectativas de desempeño. Desde una perspectiva emocional, esta práctica diaria crea un efecto acumulativo poderoso. Un solo momento de reflexión puede parecer pequeño, incluso insignificante. Pero repetido en el tiempo, cambia la manera en que alguien se relaciona con sus emociones, sus decisiones y su entorno. La conciencia se afina. La escucha se vuelve más clara. La honestidad se vuelve más accesible. La autoexploración deja de sentirse extraña y empieza a sentirse natural. En el tono cinematográfico que atraviesa esta lección, la autoexploración diaria se asemeja a una serie de escenas breves, aparentemente simples, que juntas construyen una transformación profunda. No hay un montaje épico. Hay gestos cotidianos. Un cuaderno que se abre. Un momento de silencio antes de dormir. Una pausa consciente antes de responder. Pequeños actos que, sumados, reescriben la narrativa interna. Merali Patel insiste en algo fundamental: la práctica no necesita ser perfecta para ser efectiva. No requiere horarios rígidos ni rituales elaborados. Puede ser escribir una frase. Notar una emoción. Registrar una sensación corporal. Hacerse una pregunta y no responderla de inmediato. La constancia no se mide en cantidad, sino en presencia. Esta lección también aborda una trampa común, la autoexploración usada como herramienta de autoexigencia. Cuando se convierte en una lista de cosas que deberían entenderse o resolverse, pierde su esencia. Merali Patel devuelve la práctica a un lugar más amable. Explorar no es arreglar. Explorar es conocer. Y conocer no exige perfección. Desde una mirada educativa, convertir la autoexploración en práctica diaria desarrolla una habilidad clave: la autorreferencia consciente. En lugar de buscar constantemente validación externa o respuestas inmediatas, la persona aprende a consultar su experiencia interna. Aprende a preguntarse qué necesita, qué siente, qué cambia. Esta habilidad se convierte en una brújula estable en medio de la incertidumbre. El diario, una vez más, juega un papel central. No como un registro exhaustivo, sino como un espacio de continuidad. Un lugar donde los pensamientos no se pierden, donde las emociones encuentran palabras, donde las preguntas pueden quedarse abiertas. Al volver una y otra vez a ese espacio, se construye una narrativa interna más coherente y compasiva. Merali Patel reconoce que habrá días de resistencia. Días en los que mirar hacia adentro se sienta demasiado.
días en los que la práctica se interrumpa. Y eso no invalida el proceso. La práctica diaria no es una cadena ininterrumpida, es un compromiso flexible. Volver después de alejarse también forma parte del camino. En el universo emocional de este libro, la autoexploración diaria se convierte en un ancla. En medio de cambios externos, de demandas constantes, de incertidumbre, existe un espacio interno al que siempre se puede regresar. Ese espacio no elimina el caos, pero ofrece un punto de referencia. Un lugar desde el cual observar sin perderse del todo. Esta lección también transforma la relación con el tiempo. La autoexploración deja de ser algo que se hace cuando haya tiempo y se integra en el ritmo cotidiano. No compite con la vida, la acompaña. No exige retirarse del mundo, se practica dentro de él. Desde una perspectiva filosófica, convertir la autoexploración en práctica diaria redefine el concepto de crecimiento. Crecer ya no significa acumular logros o alcanzar estados ideales. Significa profundizar la relación con la propia experiencia. Estar más presente. Más consciente. Más dispuesto a escuchar lo que cambia. Meher Ali-Patel sugiere que la verdadera transformación no siempre se nota de inmediato. A veces se manifiesta en reacciones más suaves. En decisiones más alineadas. En una mayor capacidad de detenerse antes de actuar. En una relación más honesta con el cansancio, con el deseo, con el límite. Son cambios sutiles, pero sostenidos. Esta lección también invita a abandonar la idea de que el autoconocimiento es algo que se hace bien o se hace mal. No hay una forma correcta de explorarse. Hay formas auténticas. Y esas varían de persona a persona, de etapa a etapa. La práctica diaria honra esa diversidad interna. En términos emocionales, la autoexploración constante genera una sensación de acompañamiento interno. Incluso en momentos de soledad externa, existe la experiencia de no abandonarse. De seguir presente. De no desconectarse de lo que se siente. Esa presencia interna se convierte en una fuente profunda de estabilidad. Meher Ali-Patel no promete que la práctica diaria elimine el dolor o la confusión. Promete algo más honesto, que no se atravesarán en soledad inconsciente. Que habrá un espacio donde lo que se vive pueda ser reconocido. Y eso, por sí solo, transforma la experiencia. El acto de volver cada día a uno mismo, aunque sea por unos minutos, construye confianza. Confianza en la propia capacidad de sostener emociones difíciles. Confianza en la intuición. Confianza en el proceso. Esa confianza no surge de certezas absolutas, sino de la experiencia repetida de escucharse sin traicionarse. Convertir la autoexploración en una práctica diaria no es un final. Es una forma de caminar. Una manera de vivir con mayor atención, mayor honestidad y mayor compasión. Es aceptar que la vida interior es tan dinámica como la exterior y que merece el mismo cuidado. En Todo empieza aquí. Esta lección cierra el ciclo y, al mismo tiempo, lo mantiene abierto. Porque el viaje hacia uno mismo no termina. Se renueva. Se profundiza. Se transforma con cada día vivido conscientemente. Y así, sin grandes gestos ni promesas grandilocuentes, la autoexploración diaria se convierte en el hilo que sostiene todo lo demás. La práctica silenciosa que hace posible una vida más alineada, más habitada y más verdadera. Todo viaje profundo necesita un cierre que no sea un final, sino una integración. Todo empieza aquí no conduce a una meta definitiva ni a una versión final del ser. Conduce a algo más sutil y, por eso mismo, más transformador, una forma distinta de estar consigo mismo. Al llegar a este punto, después de atravesar la conciencia, la escucha del cuerpo y las emociones, la honestidad radical, el poder de las preguntas, la aceptación de la imperfección,
los límites que protegen la energía y la práctica diaria de la autoexploración, queda claro que el verdadero cambio no ocurrió afuera. Ocurrió en la relación interna. La introducción de este viaje hablaba de una pausa silenciosa. De ese instante en el que alguien se detiene sin saber muy bien por qué. Ahora, al mirar hacia atrás, esa pausa adquiere sentido. No era un vacío, era una invitación. Una invitación a regresar. A dejar de huir hacia adelante. A dejar de sostener versiones que ya no representaban la verdad interna. A empezar, por fin, desde el único lugar posible, aquí. Meera Patel no propone una vida sin dudas, sin dolor o sin contradicciones. Propone una vida habitada. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una vida habitada no es necesariamente más fácil, pero sí es más coherente. Las emociones dejan de ser interrupciones y se convierten en información. El cuerpo deja de ser un fondo silencioso y se vuelve un aliado. Las preguntas dejan de ser amenazas y se transforman en guías. La imperfección deja de ser un enemigo y se convierte en hogar. La transformación que emerge de este proceso no es espectacular ni inmediata. No se mide en grandes gestos ni en cambios visibles para los demás. Se manifiesta en elecciones más conscientes. En silencios más honestos. En límites sostenidos con calma. En la capacidad de detenerse antes de traicionarse. En la decisión, repetida una y otra vez, de escucharse incluso cuando resulta incómodo. Este libro, y esta narración, recuerdan algo que muchas personas olvidaron en el camino: no se necesita estar completamente roto para empezar a mirarse. No se necesita tocar fondo para preguntarse qué se siente. No se necesita perderlo todo para volver a uno mismo. El autoconocimiento no es una respuesta a la crisis, es una forma de vivir. A lo largo de este recorrido, cada lección ha desmontado una creencia silenciosa. La creencia de que hay que hacer más para ser suficiente. La creencia de que sentir demasiado es un defecto. La creencia de que decirse la verdad es peligroso. La creencia de que las preguntas debilitan. La creencia de que la imperfección invalida. La creencia de que poner límites rompe vínculos. La creencia de que la autoexploración es un lujo. Una a una, estas ideas se han ido soltando para dejar espacio a algo más real. La transformación no consiste en convertirse en alguien nuevo. Consiste en dejar de alejarse de quien siempre se fue. Consiste en reducir la distancia entre lo que se vive por dentro y lo que se muestra por fuera. Consiste en alinear la vida con la experiencia interna, no con una imagen idealizada. Desde una mirada filosófica, todo empieza aquí. Plantea una idea profundamente atemporal: la vida no se comprende desde la prisa, sino desde la atención. Y la atención no es algo que se conquista una vez, es algo que se practica. Día tras día. Momento a momento. Con caídas, con regresos, con paciencia. La conclusión de este viaje no ofrece una lista de pasos finales ni un llamado grandilocuente a la acción. Ofrece algo más honesto, una pregunta abierta que cada persona debe responder a su manera. ¿Cómo se ve una vida cuando se vive desde dentro? ¿Qué cambia cuando alguien decide no abandonarse? Porque si algo queda claro al llegar aquí es que la mayor pérdida no es equivocarse, ni dudar, ni cambiar de opinión. La mayor pérdida es desconectarse de uno mismo por miedo, por costumbre o por exigencia. Y la mayor reparación no ocurre cuando todo se ordena, sino cuando alguien decide volver a escucharse. Este libro no pide que se confíe en él. Pide que se confíe en la experiencia propia. Que se honre la intuición. Que se dé espacio a la voz interna. Que se permita el tiempo necesario para comprender. Que se acepte que habrá días de claridad y días de confusión, y que ambos forman parte del mismo proceso. La autoexploración, como se ha visto, no es una tarea que se marca como completada.
Es una relación viva. Y como toda relación viva, se fortalece con presencia, honestidad y cuidado. Cada vez que alguien se pregunta cómo está realmente, algo se ordena. Cada vez que alguien escucha su cuerpo, algo se alinea. Cada vez que alguien pone un límite, algo se protege. Cada vez que alguien se acepta imperfecto, algo descansa. La narrativa vuelve entonces al inicio. A ese momento silencioso. A esa pausa. Pero ahora ya no es un punto de confusión. Es un punto de referencia. Un lugar al que siempre se puede regresar. Porque aquí ya no es solo un inicio, es un ancla. En un mundo que empuja constantemente hacia afuera, elegir volver hacia adentro es un acto profundamente valiente. No llamativo. No heroico. Pero esencial. Es elegir vivir con mayor coherencia. Es elegir una relación más honesta con la propia vida. Es elegir no pasar por los días en piloto automático. La pregunta final no es qué se va a hacer con todo lo aprendido. La pregunta es desde dónde se va a vivir a partir de ahora. Desde la desconexión o desde la presencia. Desde la exigencia o desde la aceptación. Desde la huida o desde el regreso. Porque, al final, todo empieza aquí, y también, una y otra vez, todo vuelve aquí.